Bueno, nos adentramos a nuestra última unidad. Vamos a ver hasta dónde damos hoy. Bueno, esta unidad la titulé Volver a casa, la unidad número 5, la última. Última no porque sea menos importante, sino porque me gusta este tipo de cosas al final, porque nos encierran la idea más importante, que es que siempre volvamos a Dios. Obviamente que toda la materia está enfocada en esto, ¿no? Pero sí es cierto que hablamos del problema, hablamos de las crisis, hablamos sí, del problema en sí. Y ahora la idea es ver qué hacemos con eso. Vamos a ver qué de nuestra parte podemos dar como para que nuestra ayuda no solo tenga buenas intenciones, sino que sea eficaz y que sobre todo en todo encaminemos a las personas a casa, que es a Dios. Entonces la idea de hoy es arrancar esta unidad y vamos a ver esto de experimentar el crecimiento y la transformación por medio de la palabra. Las temáticas de esta unidad son, vamos a ver ahí, la primera, en realidad les puse así, pero no sé si las voy a dar en ese orden, así que posiblemente estén un poco cambiados. Eh, Vamos a ver esta primera parte que es cuidar, qué decir y qué no decir, qué hacer y qué no hacer, como estuvimos charlando un poquito en la clase pasada. El plan de Dios, la iglesia como comunidad terapéutica, resiliencia, consuelo y esperanza, y vamos a ver los recursos bíblicos que tenemos para esto. No necesariamente tienen que estar ordenados así los temas, porque van a ver, por ejemplo, que los recursos bíblicos, por ejemplo, eh, los vamos a ir viendo desde esta primera parte, ¿sí? Entonces, son los temas que vamos a dar, pero no necesariamente de manera ordenada. Vamos con la primera parte. Espero que este PowerPoint sea un poco menos aburrido que el anterior. Acá ya pasó algo. A ver. Bueno, ya no anda. Quiero que sea menos aburrido y ya no andaba desde la primera vez. Vamos a ver la primera parte que es el cuidado pastoral. Pastoral, obviamente, que entendemos que ya veníamos hablando de todo esto, ¿no? Que no necesariamente es solo del pastor, sino que es todo lo que implica esa pastoral, ¿no? Bueno, y vamos a ir a lo primero, que ¿qué significa cuidar? ¿Sí? Esta primera partecita es tomada del libro El cuidado pastoral desde la cuna hasta la tumba. Es un libro muy interesante, que sería bueno que lo puedan leer enterito, pero yo voy a tomar ahora como obligatorio solo la última partecita, pero es muy interesante. Así como Erickson hace un recorrido desde el nacimiento hasta la tercera edad, acá también hace ese recorrido, pero con un enfoque pastoral. Vamos a ver, bueno, ahí ya les dice el pasaje, ¿no? Proverbios 25 nos dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces vamos Perdón, a ver, Cintia, sí, eh, dijiste el libro, ¿qué libro? es el libro de James Hightower, que es El cuidado pastoral desde la cuna hasta la tumba. A ver si lo pueden ver ahí. Yo no me veo acá, a ver si. No sé si lo pueden ver ahí. Es este. Sí, Bueno, gracias. bueno, es ese. Solo la última partecita lo vamos a ver. Bueno, entonces vemos con este ejemplo que tenemos en Proverbios, que la persona que se presta a escuchar, eh, a esa persona le va a llegar nuestro consejo. Vamos a ver formas que tenemos de cuidar, pero sí es importante que, que podamos llegar a ese corazón de las personas, ¿no?
Y es cierto que no todos van a llegar a abrirse a nosotros, pero sí nosotros podemos tener ciertas técnicas con las que podamos cuidar mejor de las personas. ¿Qué creen ustedes que significa cuidar? A ver si alguien dice qué significa. ¿Qué les... Acompañar, ayudar, estar, por ejemplo, si hay alguna enfermedad, a llevarle los medicamentos, cambiarle la ropa, algo así, pienso yo. Ujú. Para ustedes, Acompañar, ¿sí? ¿Qué? no digo acompañar. Alguien, como estar pendiente de ello, de alguien o de algo, ¿no? Sí. Sí, es todo eso que ustedes dijeron. La idea era como armar una definición juntos y cuidar básicamente es ayudar. Entonces vamos a ver cómo es nuestra ayuda. No solamente el cuidado tiene que ser desde lo, desde lo práctico, desde lo físico, digamos, como la atención a alguien desde el, no sé, hacerles una comida, sino también, como veníamos hablando, desde la escucha, desde el estar, desde estar en un mensaje, estar presentes físicamente. Es la ayuda, ¿sí? Es muy simple. Ahora vamos a ver que dentro de los cuidadores o ayudantes, que vendría a ser como lo mismo, tenemos como ciertas cualidades. Dentro de las cualidades, vamos a hablar sobre estas tres, que la primera es la empatía perfecta, y la empatía perfecta, no sé si a algún punto se va a llegar realmente a la perfección, pero la idea es que no sea solamente la simple idea de me pongo en los zapatos del otro, sino que uno al tener conocimiento, contacto, sí, al conocer más a las personas, nos vamos a poder y nos vamos eh, a ir desarrollándonos nosotros mejor en cómo ser empáticos. Nuestra empatía se va a desarrollar mucho más porque la práctica va a hacer que nosotros seamos más perceptivos. Ahora, sí es cierto que cuando uno conoce más a la persona con la que está hablando, se va a poder dar cuenta un poco más de qué es lo que está pasando o de que quizás haya algo que no está tan bien. Pónganse a pensar en el ejemplo de que en algún momento algún amigo o algún familiar o un ser querido se haya acercado a ustedes para decirle, vos no estás bien, ¿no? O como que haya sido perceptivo en que hay algo distinto en nosotros. Como les digo, es más fácil cuando uno conoce a alguien, eh, pero sí igual uno puede ir desarrollando esta empatía para ser más perceptivo en general y siempre saber que no todo lo que la persona muestra va a ser la realidad. Por ejemplo, la voz de la persona puede oírse más débil, más deprimida, más triste. La persona también puede reflejar como un rostro como más oscuro, como más decaído. Eh, la persona, por ejemplo, que normalmente es quieta, puede que esté agitada o sea incapaz de quedarse quieta de nuevo, o la persona que siempre está haciendo algo como que puede estar muy quieta, que nos llame la atención. La persona si nos mira, si no nos mira. eh, Hay muchas formas de decirnos que no está bien. Es cierto que para eso hay que conocer un poco más a las personas, pero lo común suele ser que cuando uno pregunte cómo está, se suele decir está bien, o nosotros también solemos decir que estamos bien. No siempre la depresión tiene cara amargada, eso es muy importante saberlo. Y las emociones, lo que solemos hacer socialmente es ocultarlas, entonces es muy importante que uno pueda trabajar esa percepción, que no siempre nos va a salir y no nos va a salir con todos, pero no es una excusa como para no trabajar. Después la otra cualidad es tener un afecto hacia las personas, pero no ser posesivos, ¿no? La idea es que nosotros seamos capaces de responder con un afecto a la necesidad de la otra persona, eh,
pero que sea la necesidad de la otra persona, no en busca de satisfacer nuestra propia necesidad. Porque en esto de ida y vuelta, también vamos a encontrar satisfacción en lo que nosotros hacemos. Ahora, el punto es que la persona no se merece, digamos, no sería sano, no sería ético que uno se acerque con sus propias necesidades, no sé, de practicar o de ver si me gusta este ministerio o, o para olvidarme de mis problemas, ir a ayudar a los otros. Sí, sí, como les decía la vez pasada, que como recurso terapéutico se utiliza la ayuda al otro como para salir adelante de una enfermedad. Es válido también. El tema es que en nosotros no tiene que ser ese el objetivo primero, digamos. Que si eso viene como indirectamente, seguro, y bienvenido sea, pero que no sea ese el objetivo de acercarnos a otros. Como que no es justo para la persona que sufre que el consejero, el ayudante, lleve como sus propios problemas a la sesión de consejería, siendo manifiestos o latentes, ¿no? Pero eh, no es sano para la persona que uno haga eso. Entonces, Jesús, por ejemplo, pone un ejemplo de un afecto no posesivo, por ejemplo, cuando se acerca a Zaqueo. Vieron que mucha gente ofrece la ayuda o, o pone como condiciones a la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer todo esto, pero la idea es que vos empieces a cambiar tu vida, que hagas algo distinto para que esto funcione. Es como un chantaje, ¿no? Jesús, por ejemplo, con Zaqueo hace todo lo contrario, porque él le dice que va a ir a la casa a cenar con él y no le está diciendo primero tenés que cambiar para que yo vaya a tu casa. Es como que eso vino de manera indirecta, ¿no? Él no le puso condiciones, solamente fue a cuidar de él tal cual es. Y en ese compañerismo, en ese comer juntos, en esa palabra que le dio Jesús, él salió transformado, pero la primera parte fue de que Jesús no fue posesivo, sino que simplemente Jesús se prestó y después las cosas se dieron. Entonces, eh, es como un claro ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de tener esa misma actitud. No es como yo voy a cuidarte si vos pones tu vida en orden, no. Aunque vos no pongas tu vida en orden, yo voy a cuidarte. Y por ahí esa es la parte como frustrante, porque uno puede ayudar y la persona sigue como siempre, ¿no? Pero nuestro objetivo no tiene que ser como hacer el trabajo de Jesús. En esa parte es como que hay que dejar que las cosas se vayan dando de una manera genuina, de una manera no posesiva, digamos. Y por último, el ser genuino. Que ser genuino es actuar con sinceridad. Siempre que uno vaya a hacer algo que no es genuino, que no es real, se va a notar. Por ejemplo, lo que más dicen esto son los que son los que trabajan en liderazgo. Siempre se dice que un líder, cuando no es genuino, cuando no nace algo real de sí mismos, no puede ser un líder y eso se nota. Entonces el liderazgo no funciona. Y en este caso es lo mismo. Es como que si uno va a ir a hacer las cosas obligadas o poniendo una careta, mejor que ni vaya. Entonces la gente que le duele necesita saber que el que le está ayudando es como real, que es genuino, que no le está diciendo cosas que no son o que está mostrando una cara que no tiene, una cara de compasión cuando en realidad no la tiene. Entonces en ese caso es mejor no ir porque puede entorpecer más la ayuda, digamos, puede que la persona se sienta incluso peor con eso. Em, Entonces el ser genuino implica sinceridad, implica franqueza, implica que uno también pueda decir la verdad cuando no sabe algo, cuando no le sale algo. Eso muchas veces puede incluso ayudar y no entorpecer a la ayuda con esa persona, ¿no? Bueno, ¿y quiénes creen ustedes que son llamados a cuidar? Quiero que busquemos este texto, a ver si alguno quiere leer. Primera de Pedro 2, del 4 al 10. ¿Hay algún voluntario o voluntaria que quiera leer?
Leo, Dale. dice 1 Pedro 2, del 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Gracias, Bere. Bueno, la tarea del cuidador es para todo el cristiano. En el versículo 4, por ejemplo, vemos ahí que nos recuerda cómo cumplir el ministerio. Entonces nosotros mientras nos acercamos al Señor Jesucristo, somos capacitados para cumplir ese ministerio. Entonces es interesante que tenemos que saber que ese ministerio se lleva a cabo en el nombre de Jesucristo y también se hace a través de Jesucristo. Ahora acá ese escritor de la epístola nos señala, bueno, cómo cumplir el ministerio, vemos el versículo 4, mientras nos acercamos al Señor somos capacitados para cumplir el ministerio. No cercamos, puse ahí, bueno, ahí ahora voy a arreglar. Bueno, como les decía, el escritor de esta epístola nos señala 3 aspectos de este sacerdocio. El primero es que somos llamados a ser una comunidad. Ahí vemos, por ejemplo, en el versículo 5 que nos da como una dimensión de nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Y la palabra, digamos, del Evangelio es que los cristianos siempre estemos en comunidad. Ahora, una vez alguien que dijo que el cristiano independiente, que es cristiano, pero se siente como muy él solo, como muy superior quizás para pertenecer dentro de la iglesia, es como una mentira, digamos, porque en realidad es como que una contradicción. La Biblia nos viene a mostrar que somos comunidad, entonces si alguien se quiere mandar solo, como se suele decir, es como que viene a ser como una contradicción en lo que supuestamente quiere y lo que debería hacer, no tiene una relación directa. Hay gente, por ejemplo, que, bueno, conozco a personas cercanas que como que no le convence ninguna iglesia, ninguna, nada, no están conformes con nada, le encuentran el pelo en la leche en todas, entonces creen que al ser como dueños de la razón, por decirlo una cosa así, no van a ninguna o empiezan a crear como un círculo, una secta, una cosa solos, y no encontrando el trabajo en comunidad. Entonces, como que es una supuesta cercanía a Jesús, pero en realidad si no hay este trabajo en equipo de servir, de cuidar, no se está siguiendo la palabra. Es más, la palabra es bien clara, no dejen de congregarse. Y no es solamente el congregarse, sino que es el trabajar unos con otros, es el compañerismo de los creyentes. Entonces la cristiandad significa una comunidad a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Ninguna comunidad cristiana tiene que ser ni más ni menos que eso. Y entonces es importante saber, ya sea en un culto, ya sea en un encuentro breve, ya sea en un encuentro entre varios, en el compañerismo diario,
en un encuentro sin querer queriendo o en un encuentro programado, siempre tiene que estar esto de ser una comunidad. Entonces acá, por ejemplo, algo que se pone en tela de juicio es el hecho de lo que surgió, por ejemplo, con esto de la pandemia, de la realidad virtual de la iglesia en Zoom, básicamente, o por redes sociales. Es un gran recurso, pero no deja de ser tan importante como el sentido de comunidad físico. Entonces, bueno, acá pueden surgir un montón de ideas, ¿no? De discusiones o de puntos de vista de los que defienden que es el recurso, que yo lo defiendo, digamos, si no, no podríamos estar haciendo esa clase, ¿no? Pero ¿por qué siempre se organizan encuentros de alumnos? Porque se necesita a lo que somos llamados, que es hacer una comunidad. Entonces hay reuniones que se hacen, que se buscó el recurso, ¿no? De hacer reuniones que antes se hacían en un lugar en Argentina, por ejemplo, ahora se hacen por Zoom, por una cuestión de tiempo, una cuestión de dinero, por una cuestión de comunidad, pero sí es importante que donde se pueda se vuelva al sentido de comunidad física, porque nunca va a ser igual que lo virtual. También nos llama a ser este texto sacerdotes. ¿Y por qué? Porque la palabra del Evangelio nos va a decir que todos somos, todos los cristianos somos sacerdotes. Bueno, como saben ustedes en el Antiguo Testamento, es como que el sacerdote es como aquel que tenía acceso directo a Dios y como en un día específico, en un momento santo del año, ¿no? Y después vemos que a partir de Jesucristo ese velo se cae y se separa como esto y tanto ustedes como yo, todos, sean algunos ministros, algunos pastores, otros sin título, digamos, pero todos funcionamos delante de Dios, por eso somos como esos sacerdotes. Y somos llamados a ser constructores de puentes entre Dios y las personas, justamente porque la palabra sacerdote, la palabra latina es el pontifex, ¿no? Que de ahí viene como en la Iglesia católica el pontífice, que significa constructor de puentes. Entonces, como uno tiene ese acceso directo al Padre mediante Jesucristo, ¿no? La idea de ese puente es que uno traiga a otros a Dios. Entonces, ese sacerdote es como ese constructor de puentes, dice este autor de este libro, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Antes el sacerdote presentaba como el sacrificio ante Dios de la gente con un animal, digamos, y obviamente, bueno, después, por ejemplo, en Pablo 12:1, Romanos 12:1, Pablo declara: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos da el sentido real de lo que es este acercamiento a Dios. Entonces ya vemos que podemos hacerlo nosotros directamente, y al hacerlo nosotros directamente es donde somos llamados a hacer ese puente entre Dios y las personas. Entonces, como que antes era un animal y ahora uno tiene que presentarse a uno mismo con su familia, con su vida, con sus cosas, con la relación, con la adoración, con todo, ¿no? Es como que nos ponen otro compromiso más importante, y no solamente nosotros, sino que nosotros para los otros. Entonces, ahí está esa construcción de puentes, ¿no? Y ahí es donde nosotros ponemos como el cuerpo en ese sacerdocio con la comunidad cristiana y con los demás para acercar a los otros a Dios, a Cristo, ¿no? Es como, por un lado tenemos como el trabajo individual y por otro lado es el trabajo colectivo. Por eso como que uno solo puede hacer hasta cierto punto, pero sí o sí va a necesitar de la ayuda de otros. Es como decía Marisa hoy, se puso a hacer esto de la decoración, pero al mismo tiempo también se dio cuenta de que no es lo suyo y necesitó ayudantes, y si no también la que decoraba necesita ayudantes y ella se presta para ser esa ayudante. Entonces esto es como un ejemplo de esa comunidad
y de ponerse uno en el servicio de los otros. Ahora, cuando hablamos de ayudar a otros en este cuidado pastoral, en esta pastoral a enfermos y con enfermos y dolientes, tenemos nosotros nuestro lugar de sacerdotes, ¿no? En al acercar constantemente con lo que hacemos a esas personas a Dios. Entonces, ¿quiénes son llamados a cuidar? Todos los cristianos somos llamados a ese cuidado. Algunos de una forma y otros de otra forma. Vamos hasta ahí. Vamos a ver ahora, a ver qué hora estamos. Entonces estamos a tiempo. Habilidades de un cuidador. Entonces las habilidades, como ya veníamos hablando un poco de esto de lo genuino, la habilidad principal o las habilidades principales tienen que ser una persona auténtica y ser una persona que escucha. La persona auténtica es lo que veníamos hablando del ser genuino, de que el que está siendo cuidado perciba que el cuidador, el ayudante, ese consejero es real, que sea como un sí mismo, que sea honesto, que tenga una relación real con ese compañero, ¿no? Entonces la primera habilidad al cuidar a otros es tenerse en cuenta a uno mismo, pero vuelvo a esto, no desde el sentido egoísta, sino por esto también hicimos toda esta práctica del test, para que ustedes también puedan sincerarse con ustedes, para poder ser sinceros con otros también. Entonces, si en un lugar ustedes sienten que no encajan o que no es lo suyo, ni se metan, así de simple, porque pueden entorpecer el trabajo. Entonces, cuando uno se acerca al otro, no necesariamente tiene que estar re bien, sino que tiene que ser genuino con eso. Entonces uno puede ir con el otro sintiéndose gozoso, pero también puede ir un día cuando no se siente de manera placentera, cuando no se siente pleno, cuando no se siente re bien, pero eso también es ser auténtico. Eso en realidad es el ser auténtico, que uno no necesariamente tiene que ser un curador sano, sino un curador muchas veces herido, pero no con eso ir a poner a hablar de uno en el encuentro. Uno puede decir, bueno, hoy yo no me siento tan bien, pero sin embargo quiero escucharte. A veces esa escucha está teñida por nuestras emociones. Entonces ahí es donde tenemos que intentar separar, pero no necesariamente nos vamos a despojar de nosotros mismos cuando vamos a ir a ayudar. No creer que uno siempre tiene que estar al 100 para ayudar a otros. Sí, va a ser más efectivo, pero a veces no se da. Aparte de esto, tenemos que ser una persona que escucha si queremos ser buenos cuidadores. Y el primer servicio que tenemos que entender de ser compañeros es el saber escuchar. El amor de Dios es así. Él nos da su palabra, pero nos da sus oídos. Entonces, Él nos da la Biblia, pero a la vez nos escucha, porque sabemos que el acceso directo es mediante la oración. Entonces, hay oídos abiertos de parte de Dios a escucharnos. Entonces, ese trabajo tiene que ser el que más imitemos en este tipo de ayuda, que es el abrir nuestros oídos. En este sentido, lo que hay que entender es que en este ministerio lo que nada tiene que sobrepasar es la escucha. Entonces, lo más importante es la escucha. Hay que entender que muchas veces nosotros actuamos como con monólogos y sin un diálogo. Entonces es importante esto de la relación con el otro, pero que haya más de la palabra del otro que nuestro monólogo. Hay momentos en los que uno tiene que hablar y decirle cosas, pero no en la mayoría de los momentos y mucho menos en todo momento, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que uno puede ser un mejor oyente? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo uno puede aprender a escuchar mejor? Lavándose las orejas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué técnicas podemos implementar? Ya les voy a decir, pero a ver qué surge acá. ¿Lo haber dicho, Cintia?
Sí, digamos, la persona al hablar, uno prestar atención a qué acentúa más, cómo dice las cosas, para poder ir comprendiéndola, para no poner el juicio propio de uno en algunas palabras. Entonces, una observación muy cuidadosa de cómo lo va expresando, uno puede llegar a una comprensión de lo que ellos quieren decir. Exacto. ¿Alguna más? No sé quién estaba por hablar también. Alguien había abierto el micrófono. ¿Betty? Hola, Ajá. Betty. Hola, Betty. La mejor manera es cuando la persona habla, escuchar, no interrumpir. Ajá. Eso quería aportar, porque si estamos todos juntos o dos personas, no nos entendemos. No nos escuchamos. Entonces, muy importante escuchar. Gracias, Eso. Betty. Gracias, Betty. Tal cual. Cintia, Sí. creo que por ahí algo, bueno, que me estabas comentando ya casi ahorita, antes de que nos dieras la oportunidad de hablar, es para aprender a escuchar, hay que aprender a cerrar la boca también, porque a veces la persona empieza a abrirse con nosotros, a platicar, a decirnos su sentir o su experiencia, qué sé yo, y nosotros arrancamos contándole, ¿no? Lo nuestro. Ah, sí, pero mira, a mí me pasó así. Y terminamos nosotros haciendo catarsis con la persona en lugar de escucharle. Entonces, es como que centrarnos en que escuchar implica que nosotros realmente escuchemos, ¿no? Por ahí no digo que no se emitan algunas o se articulen algunas palabras, pero la escucha no va en función de nosotros, sino de la otra persona. Entonces, Total. hay que aprender a guardar nuestras emociones, nuestras propias experiencias y no como proyectarnos o reflejarnos en las personas que escuchamos, porque terminamos muchas veces haciendo eso, ¿no? Contando nuestras penas, nuestros dolores, nuestras experiencias, en lugar de escuchar a la otra persona. Sí, totalmente. Gracias, Bere. Gracias a los que compartieron. Es así. Abrir más los oídos y cerrar más la boca. Es cierto que cuando uno se encuentra con el otro y más si hay situaciones que le reflejan algo de la propia vida, a veces quizás uno se ve como tentado a compartir la experiencia. Hay momentos en en la conversación, hay momentos en la relación con cada uno donde sí funciona contar la experiencia de uno como para ayuda al otro. Como les decía, esto de que los pacientes o los entrevistados o los cuidados o acompañados tienen esta imagen del sujeto supuesto al saber donde nos pueden ver como los que nunca nos pasa nada. Entonces, cuando a veces uno baja la realidad y puede contar una experiencia de uno, hace que el otro en diferentes circunstancias se pueda sentir como más acompañado, más comprendido y no sentirse tan raro con nosotros, que en realidad somos igual de humanos. Entonces, a veces hay ciertos ejemplos que sí sirven, tenemos que ver que sean en el momento adecuado. Y también algo muy importante es que nos podemos ver tentados a hablar sobre nosotros porque no tenemos otro lugar o no u otras personas no nos dan el lugar a nosotros para hablar de nuestras emociones. Entonces es importante buscar otro medio, otra persona con la que nosotros también podamos hablar. Eh, Nos puede pasar, digamos, que la gente nos busque para hablar de sus problemas sabiendo que somos o pastores o consejeros o psicólogos o que estamos en este ministerio, en esta área, entonces nos van a buscar para contarnos nuestros problemas, pero jamás nos preguntan a nosotros cómo estamos. Y muchas veces puede que nos sintamos dolidos con eso. Al final, podemos decir, al final me usan porque todo el tiempo me están pidiendo ayuda, pero nunca me preguntan cómo estoy. Entonces, es importante que uno busque también a alguien
de confianza como para poder hablar de lo que a uno le pasa, no quedarse solo en eso, ¿no? Vieron que hay gente que uno le pregunta cómo estás y larga enseguida, como que tiene esa necesidad de contar cómo está. Eh, y a veces se queda ahí y nosotros nos podemos quedar con, bueno, ¿y a mí por qué no me pregunta cómo estoy? Entonces, bueno, no es una cuestión de reclamarle eso a la persona, sino buscar nosotros otro medio para desahogarnos. Pero bueno, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Según este autor, después vamos a ver otra autora, pero según este autor cómo podemos ser mejores oyentes, cómo podemos abrir mejor nuestros oídos. Vamos a esperar que pase esto. Bueno, lo primero y principal, dar nuestra completa atención a quien nos está hablando. Nada va a sustituir a la escucha, nada, nada. Entonces tenemos que intentar que sea la mejor escucha posible. Entonces acá, un poco lo que decía Dina, ¿no? Es escuchar este mensaje verbal, es importante lo que dice, pero es muy importante el mensaje no verbal. Todo aquello que nos diga sin decirnos. Entonces, por ejemplo, cuando a la persona le cuesta decir algo que parece que está tragando algo y no le sale, prestemos atención. ¿Cómo está sentada la persona? ¿Se llega a sacar la mochila? No se saca nunca la cartera del brazo. ¿Está nerviosa o que no se quiere ni sentar? Podemos, no sé, proponerle salir a caminar, pero prestemos atención a eso. Muchas veces es mucho más importante lo que la persona elige no decir que lo que está diciendo. Entonces hay que prestar atención cuando empieza a decir algo y se calla, cuando se arrepiente de lo que va a decir o cuando dice que de eso no quiere hablar. No es una cuestión de insistir, es prestar atención. Porque en algún momento, si somos tenemos buena escucha y somos buenos acompañantes, nos lo va a decir, pero es importante ir escuchando estas cosas. Cuando hay un momento de quiebre, cuando se pone a llorar, cuando hay como partes como muy contentas, muy gozosas de la historia y les salen así como una catarata, entonces también hay que darse cuenta de eso, hay que escuchar los llantos, las formas de llorar. Es como los niños, ¿no? Los bebés. Uno conoce la forma de llorar de los bebés, de sus bebés, digamos, de sus hijos. Uno sabe cuando tiene hambre, uno sabe cuando está chinchudo, cuando llora en serio y no tan en serio. Y a la gente hay que tratar de escuchar también desde ahí los tonos del llanto, los tonos de hablar. Cuando parece que el tono de voz se va apagando, cuando se va levantando. Otra cosa, para ser un mejor oyente es escuchar los sentimientos. ¿Cómo se escuchan los sentimientos? Y es que nosotros tenemos que oír los hechos, o mejor dicho, oír los hechos es como escuchar como la mitad de la historia, ¿no? Entonces hay que escuchar también los sentimientos. No solo lo que dice, sino cómo se siente con eso. Acá este autor propone un ejemplo que me parece que está bueno, que dice, digamos que un adolescente viene a usted y le dice, anoche me enojé con mi mamá, tanto que la rechacé totalmente. Le dije que saliera de mi cuarto y que nunca regresara. Bueno, si uno ve los hechos, es una pelea familiar. El sentimiento que se expresa, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Está qué? ¿Qué le pasó? Se enojó. Ahora, ¿qué sentimiento hay por debajo? Posiblemente hay una expresión de culpa porque él trató mal a su mamá. Entonces, si ese adolescente se va en esa charla y nosotros no logramos identificar ese sentimiento de base, es como que la charla no sirvió de nada. Bueno, no sé si de nada, capaz muy drástico lo que digo, pero quizás pudimos darle empatía para que después nos vuelva a contar, pero en sí mismo como que no resultó porque el sentimiento de base no sirvió. Entonces, hay que centrarse en ese sentimiento dominante y tratar de hacerle saber a la persona de que tiene esos sentimientos. Podemos equivocarnos con lo que sentimos, con lo que decimos de sus sentimientos, pero a veces el equivocarnos da la apertura a que sí nos pueda decir lo real. No, la verdad que culpa no siento,
me pone triste que se comporte ella así, ¿se entiende? Entonces como que damos una puerta también. Otra, estar alertas a la intensidad con la que la persona está contando su historia, ¿sí? Entonces la emoción, por ejemplo, uno la puede percibir de diferentes maneras. Por ejemplo, si nos está contando algo que es horroroso, pero nos lo cuenta contento o riéndose, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que pensamos, ¿cómo puede contar esto tremendo y estar sonriendo a la vez? ¿Lo tendrá superado? ¿O será que todavía no se permitió a sentir lo horroroso de la historia? Entonces ese sentimiento que es dominante, ¿cómo está siendo expresado? No lo expresa, está siendo expresado como muy intensamente, a medias. Eso es como que la intensidad es muy importante. Ahora, otra cosa es que no hay que tener temor de formular una respuesta en la mente, pero tiene que ser esto antes de contestar. No contestar lo primero que se nos venga a la cabeza, sino formular esa idea en la cabeza. Es que uno tiene que acá identificar como ese contenido, ¿no? Identificar ese sentimiento dominante. Por ejemplo, siguiendo lo que veíamos de este adolescente, una pregunta que se nos viene a la cabeza y que la podamos transmitir es, ¿te sentís culpable de haberle hablado duramente a tu mamá anoche? Entonces puede ser como pregunta y no como afirmación. Estamos dándonos cuenta del sentimiento que prevalece, pero no le estamos diciendo, ¿te sentís culpable? No, va como pregunta, donde nos puede decir que sí, donde nos puede decir que no. Y acá algo importante es como que nuestro tono de voz tiene que ser como comprensivo, ¿no? Tiene que ser genuino. Eh, por un lado, pensar en este ejemplo, fuimos adolescentes, también nos habremos comportado mal, entonces somos empáticos, pero a la vez entender que somos adultos y no tenemos que dejar de lado cómo se habrá sentido su mamá. Entonces, eh, al hacerle frente a la realidad de manera respetuosa, no degradando a la persona, digamos, es como que también le hacemos dar cuenta de su responsabilidad subjetiva. Y por último, eh, revise con la persona la exactitud de sus respuestas, porque nosotros podemos leer totalmente mal la situación. Entonces, hay que darle la oportunidad a la persona de decirnos si eso es así o no. Mucha gente interpreta algo que en realidad no es, por creer que analiza los sentimientos y que cree que la persona no está siendo sincera, pero yo me estoy dando cuenta de lo que está sintiendo y no me quiere decir, y capaz que estamos entendiendo todo mal. Entonces es importante darle la oportunidad a la gente de que nos digan si realmente eso que estoy diciendo está colaborando con esa ayuda o está entorpeciendo todo. Entonces, preguntarse a uno mismo, ¿esas preguntas que yo hice ayudaron a esa persona a explorar el problema de mejor manera o todo lo contrario? Si uno se responde que sí, porque la persona se abrió, porque lloró, porque pudo expresar algo que no dijo, porque se fue más tranquila, etcétera, nos damos cuenta de que sí. Y si no, hay que replantearse eso de nuevo. A ver a qué hora estamos. Bueno, todavía estamos. Y vamos a ver esto último, que hay también barreras al escuchar. Y una de las barreras, vamos a ver, estas 5. Una es hacer muchas preguntas. Entonces, a veces uno no le da tiempo, como decía Bere, ¿no? En vez de cerrar el pico, nos está contando y hacemos una pregunta en el medio. Nos está contando, hace otra pregunta, que capaz que son preguntas importantes, que a veces sí son precisas, a veces sí están buenas, pero a veces podemos recabar la información en nuestra cabeza o escribiendo y después al final hacerle ciertas preguntas que aclaren lo que nos dijo, pero no estar interrumpiendo. No terminar los pensamientos de las personas, no terminar los pensamientos o frases de la persona. Si hacemos eso es una barrera. Es como creer que lo que va, por ejemplo, y estoy, no sé, triste,
O sea, no, deja que diga. A ver, pensemos juntos, ¿cómo te estás sintiendo? Que la otra persona ponga la palabra, no nosotros. Hay veces en las que sí combina decir, ¿no? Porque nos pide ayuda, pero no estar terminando nosotros constantemente las frases. Eh, por decirle un ejemplo, eh, me dieron ganas de darle una patada y hace así con la mano y salir corriendo, le decimos nosotros. Sí. Y capaz que no quiso decir eso. Nosotros estamos dando la respuesta. Otra importante es no predicar. O sea, si uno predica en ese momento, es una barrera. Vos hubieses hecho, debieras haber hecho tal cosa. Eso solo hace una barrera al escuchar. Entonces, en ese momento no es lo preciso ponerse a predicar o decirle lo que tendría que haber hecho o lo que no tendría que haber hecho. Otra barrera es negar la realidad de los sentimientos. Entonces, por ejemplo, alguien se está sintiendo como un tonto y uno le dice, no es verdad, yo te conozco y vos sos re inteligente. Eso no es cierto. O sea, es cierto que no es cierto, pero si uno niega la realidad de lo que está sintiendo, no nos va a dar apertura, es una barrera al escuchar. Entonces, una forma es, ¿por qué estás sintiendo que, que sos un tonto? ¿Por qué no te crees inteligente? Entonces, de ahí en más, después podemos decir nuestras interpretaciones, pero en el momento de la escucha, eso entorpece. Y por último, no tener temor al silencio. Hay momentos en donde no se dice nada. Por ejemplo, una estrategia o una de las formas que tenemos los psicólogos es que cuando la persona llega a nosotros, no hablar nosotros primero. Y muchas veces es un silencio re incómodo y hay que manejar esa incomodidad del silencio, que la otra persona pueda decirnos. Y hay momentos en los que la conversación puede que tenga un silencio, pero a veces es necesario para que la persona procese ciertas cosas. A veces puede ser un silencio y nosotros también somos los que retomamos, pero esas pausas a veces están buenas igual. Y bueno, y ahí no dice, pero también como teniendo en cuenta que uno no tiene que escuchar solo para ver qué uno puede decir. Sí, a veces la escucha es solo escucha, como contaba Marisa, ¿no? Que necesitaba esa mujer que alguien la escuche. Quizás que en ese momento no diga nada, que solamente la escuchen. Bueno, les voy a dejar, vamos a cerrar esta unidad por aquí, porque si me meto en otro tema va a quedar colgado. Entonces, ¿cómo van con su trabajo? Espero que bien. Charlamos un ratito acá antes de arrancar la clase. Pero bueno, para los que la van a ver después, traten de hacerla hasta el lunes, que es 10. Seguramente les digo, no creo poder leerla hasta que termine la materia. Así que después, bueno, seguiremos en contacto y la semana que viene igual les voy a dar como el último trabajo que tienen que hacer, que tienen tiempo todavía para hacerlo, así que no se asusten. Pero hasta acá llegamos con esta primera introducción de lo que es la unidad número 5 y nos van a quedar solo 2 clasecitas para terminarla, que vamos a llegar bien. Así que por hoy lo dejamos acá. ¿Les parece? Así que Dale, Cintia. Ahora escuchando, pensé cuántas metidas de pata hice. ¿Viste? Muchas veces uno quiere ayudar, ¿no? Y a veces el silencio ayuda más. Ah, sí, pero vos sabés que ese momento de silencio con el psicólogo, ay, señor, es horrible. A mí me pasó eso. ¿Viste? Pues yo quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Es horrible. Sí. O sea, vos te quedas como que hablame algo, no sé, preguntame algo, ¿viste? ¿Por dónde empiezo? como Pero cuando te está vas a bueno. presentar un examen. Hace las preguntas. Ah, está buena la clase, sí, muy buena. Bueno, vamos a dejar por acá entonces y nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Que tengan una linda tarde. Ustedes también, que pasen lindo. Gracias. Nos vemos. Chao a todos.
Se van yendo, pero nadie saluda. Bueno, Abraham, cuando quieras cortar la grabación, si nos vamos.